donde el daño se realizó. Prácticamente va a ser sobre el órgano lesionado o como ya sabemos, en el abdomen puede ser generalizado. Vamos a ver que puede estar asociado, en este caso si es traumatismo pancreático, este puede irradiar hacia la espalda, y si en caso estamos hablando de una afectación de vaso esplénica, pues este va a irradiarse al hombro izquierdo, lo que vamos a conocer como signo de Kerr. Y es importante recordar que un trauma multisistémico usualmente va a estar asociado a que una medición de Glasgow sea baja, en este caso disminución del nivel de conciencia. En pediátrico se llama que hay una variación de apenas un punto en la escala de Glasgow, ya estamos hablando de ¿cómo se puede decir? Una disminución del nivel de conciencia a considerar. ¿Ok? Entonces sería un número menor a 14. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al examen físico, y esto es muy importante porque se lo van a repetir en toda la exposición, así que se lo van a memorizar. ¿Cuáles son los signos característicos de un trauma abdominal cerrado pediátrico? Y estos dos signos son los más. Primero, empezamos. En el examen físico vamos a encontrar características clínicas de una lesión de órgano sólido y estos pueden incluir hallazgos de shock hipovolémico. Sin embargo, el shock en niños tarda en presentarse. Cuando hay una lesión de un órgano que es tan importante para generar un shock, esto va a aparecer 24 horas después, incluso de generado trauma. ¿Ok? Pero ustedes me van a decir, ¿y cómo nosotros hallamos el shock en niños? ¿No? Si quieren notarlo, el shock en niños es modificado, se llama el SIPA. ¿Cómo se halla? Una frecuencia cardíaca máxima sobre la presión sistólica mínima. ¿Ok? Y esto tiene que darte un valor normal en niños mayores de 13 o igual a 0.9. En niños de 4 a 6 años, de 1.2, y la otra escala de 6 a 7 es de 1. ¿Ok? En cuanto a los siguientes hallazgos que podemos observar ya en el examen físico del abdomen, podemos encontrar sensibilidad abdominal, equimosis o abrasiones en la pared abdominal, que van a ser estos dos signos. En la primera imagen vamos a ver el signo de cinturón de seguridad. Está claro, difícil de confundir, ¿no? Hematoma abdominal en la línea media. O, en este caso, el B, como pueden ver, es el signo de la marca del manillar, o más conocido como el manillar de la bicicleta, ¿ya? El manillar de la bicicleta. Y por último, la distensión abdominal, porque en el trauma abdominal cerrado no solamente hay lesión de órganos sólidos, también puede haber lesión, en este caso de intestino, y puede haber tanto liberación fecal, que puede causar signos de peritonitis, o también liberación de los jugos pancreáticos, que van a causar también peritonitis. ¿Ok? En las imágenes, como podemos ver, sus signos físicos relevantes, que hablamos de la señal de seguridad y la marca del manillar. Y pues hay que tener en cuenta que los pacientes con la señal del cinturón no solamente pueden estar afectados a un trauma abdominal, sino también una fractura vertebral, por lo tanto hay que tener cuidado. ¿Ok? Y la marca del manillar puede estar asociada a una lesión intestinal o pancreática subyacente. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de estudios de laboratorio, ¿cuáles son los mejores estudios que nosotros podemos realizar a nuestros pacientes una vez llegados a nuestra unidad de trauma pediátrica? No vamos a mandarle de todo, no vamos a mandarle lo que nos parezca conveniente, no, a pesar de que sospechemos de algún tipo de lesión, estos son los que han demostrado que son mejores en un inicio. ¿Ok? ¿Cuáles son? Primero, el hematocrito. Después, para ver el nivel de sangre, si ha habido una pérdida, no ha habido pérdida, está bien o no. Grupo sanguíneo, para ver cuando vamos a hacer una deposición, las pruebas cruzadas de encontrarse paquetes globulares en nuestro centro hospitalario y ver si son compatibles con el paciente, glucosa en sangre rápida, enzimas hepáticas por algún tipo de daño y amilasa y lipasas séricas. Este grupo de estudios laboratorios son los que recomienda, en este caso, la guía del libro, que ya todos tenemos, para poder hacer en una evaluación inicial a nuestro paciente. Después tenemos las imágenes. ¿Cuál es la imagen o el gol, como diciendo, lo preferente para hacer a un niño que llega por trauma? Lo mejor sería hacer una TAC, una tomografía computarizada abdominal y pélvica con contraste. ¿Ya? Es la modalidad de diagnóstico preferido para el manejo inicial para evitar las lesiones intraabdominales. Ahora, tenemos dos tipos de criterios. Criterios que me llevan a hacer una TAC y criterios que pueden excluir yo hacer una TAC a un niño a un trauma pediátrico que me viene. ¿Ok? ¿Cuáles son los que me incluirían? Los que me incluirían son que el niño me tenga dolor o sensibilidad abdominal, que me
tenga esos signos físicos que vimos en el slide anterior, magulladuras en la pared abdominal, una faz positiva. ¿Pero qué es una faz positiva? Es una ecografía abdominal rápida que se hace en 4 cuadrantes. Se ve cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, se ve región subsifoidea y región pélvica. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder hallar cualquier tipo de afección rápida en este caso. Cuando encontremos una A sérica inicial mayor a 2000 unidades nacionales por litro o una AL mayor a 125. La lipasa amilasa sérica elevada inicial o la incapacidad para realizar un examen abdominal adecuado. ¿Cuándo tenemos incapacidad para realizar un examen abdominal adecuado? Cuando hay afección neurológica. ¿Sí? Y por último, estos son los criterios para evitar la tomografía computarizada. Tienen que sí o sí evitar los 7 criterios. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de lesiones hepáticas y esplénicas. Siguiente. Bien, vamos a tener que la mayoría de los niños con lesiones, en este caso hepáticas y esplénicas, no van a requerir tratamiento quirúrgico. La mortalidad es del 2.9 y para lesiones esplénicas y del 4.4 para lesiones hepáticas. La mayoría de las muertes infantiles por traumatismo en vías no penetrantes usualmente son causadas por una lesión cerebral concomitante y no de por sí por lesiones hepáticas o esplénicas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Está pasando tiempo. Para utilizar, vamos a hablar sobre el fracaso del tratamiento no quirúrgico en ese tipo de pacientes. Vamos a depender básicamente de dos grandes factores, tanto del hospital como del mismo paciente. En el hospital puede ser porque en el centro de salud, en el establecimiento, no sea con un nivel de complejidad bajo, una falta de guías clínicas o también por la falta del mismo especialista en el tratamiento no quirúrgico, que básicamente se va a basar en el taponamiento de ya sea un trauma esplénico o un trauma hepático. Pero las tasas del fracaso del tratamiento no quirúrgico van a estar relacionadas a estos dos. Y en los niños, básicamente, a mayor grado de lesión, más dificultad de tratar este acontecimiento con solamente el tratamiento no quirúrgico. Una lesión pancreática aislada o lesión en varios órganos intraabdominales, puede ser vejiga, riñón o también lesión intestinal. Ahora, de los ¿cuáles son por así decirlo, las principales causas de que el tratamiento no quirúrgico falle? Una hemorragia que lleve al paciente a un shock hipovolémico con un 49%, un 42% una peritonitis o lesión intestinal, una lesión pancreática con un 8% y un 1% una ruptura diafragmática. Siguiente. Ok, ahora, se realizó un estudio en el 2007, prospectivo, con 1000 niños, de los cuales tenían lesiones hepáticas y esplénicas. De todos estos, lamentablemente hubo una mortalidad del 24%, pero para dejar en claro, la mayoría de los niños responden a un tratamiento no quirúrgico. Solamente el 3% que tenían lesiones intestinales graves, evacuaciones de drenaje o hematomas, lesiones pancreáticas, mesentéricas, diafragmáticas o también lesiones vesicales, como ya lo mencioné anteriormente, son los que te llevan a un estado de shock hipovolémico o un estado más grave del paciente, de los cuales son los factores que van a conllevar a que el paciente sea más inestable, que sea el mecanismo de lesión diferente a la caída. Sabemos que la mayoría de traumatismos cerrados es por el mecanismo de desaceleración, ¿no? Y la parte hepática, que es el lóbulo derecho, el más afectado, entonces es por eso, ¿no? Si tienen ese mecanismo de trauma, tiene un factor de riesgo para que el paciente no responda al tratamiento no quirúrgico, traslado desde el lugar del accidente, que se demore más tiempo, hipotensión en urgencias, taquicardia, volúmenes altos en cristaloides, o sea que se repone el paciente y este no responde a la reposición principal, que el paciente requiere transfusiones, lesión hepática y esplénica combinadas, lesión pancreática asociada, lesión renal asociada o una extravasación de contraste tomografía computarizada y a tiempo de traslado temprano. Lo que no está relacionado es el sexo, la edad de la lesión hepática en lugar de la esplénica. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver lo que les mencioné. Los órganos básicamente más afectados es el hígado y el vaso.
pero el vaso es el órgano más frecuente. El hígado también no se queda atrás, está detrás de él, pero el más afectado es el vaso. Pero como ya le mencioné, generalmente los niños responden al tratamiento no quirúrgico. Ahora, ¿qué hacen las lesiones en el vaso? Generalmente se autolimita, pero la actitud es conservadora usualmente. Ahora, el tratamiento conservador, como les mencioné, tiene un éxito del 90% y sabemos que el vaso tiene una función autoinmunitaria también en nosotros, por lo que si es que a los niños se les realiza una esplenectomía total, tenemos que administrar la vacuna antineumocócica. Y ahora, en las lesiones en el hígado, también lo principal es la cirugía conservadora. Lo que se debe hacer es la hemostasia, o sea, comprimir el cuadrante que está sangrando. Generalmente son los 4 cuadrantes, pero vamos a presionar, hacer hemostasia en el cuadrante que tiene más sangrado y así sucesivamente hasta que el sangrado se detenga. Algunos casos de hemorragia persistente se pueden beneficiar de la realización de una arteriografía con embolización del vaso sangrante. Siguiente. Es lo que le mencionaba, es el método escalonado. Primero tenemos que taponar el abdomen. El taponamiento inicial de la hemorragia esplénica es el taponamiento de los 4 cuadrantes abdominales y se retira el taponamiento de un cuadrante cada vez, dejando para el final el cuadrante, ¿no?, con más probabilidad de hemorragia. Siguiente. Ok, hice este cuadrito para que básicamente hagamos una mapa mental. Ahora, el paciente está sangrando, el tratamiento no quirúrgico no funcionó. Ahora, es lo que hacemos, ¿no? Hacemos primero el escalonado, se tapona el abdomen. Cesa la hemorragia, si es que sí cesa la hemorragia, entonces lo llevamos a UCI para monitorizarlo. Si es que no cesa la hemorragia, hay una maniobra que es la maniobra de Pringle, lo cual va a consistir en que tenemos que hacer la obstrucción del pedículo hepático, la arteria hepática, la vena porta. Entonces, si es que cesa la hemorragia haciendo esa maniobra, es básicamente que la hemorragia viene de la arteria hepática o de la rama venosa portal, por lo que vamos a hacer una ligadura selectiva más un taponamiento epiploico. Si es que no cesa la hemorragia haciendo esa maniobra de compresión, pues el sangrado viene de la vena cava inferior y tenemos que hacer un tratamiento mucho más invasivo, una cirugía más invasiva de lo que estaba programada, y hacemos una esternopatía media para reparar la lesión en la vena cava inferior. Siguiente. Ok, este es el cuadrito que se encuentra también en el libro para básicamente tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Primero, bueno, eso es cuando el paciente responde a la hemostasia primaria. Si es que no, una hemorragia que no se controla, pues hacemos la maniobra de Pringle, que ya les mencioné, es la compresión del pedículo hepático, de la arteria hepática y también de la vena porta. Para ver si es que el sangrado viene de la arteria hepática, tenemos que hacer una ligadura vascular selectiva, y si es que no, ya hacemos una esternopatía abierta. Siguiente. Eso es. Continuando con el tratamiento hepático y esplénico en el trauma cerrado, pues vamos a ver cuánto se va a quedar este niño en el hospital. Generalmente, como ya mencionamos, el tratamiento no quirúrgico es efectivo en el 90% de los casos. Por lo tanto, el niño no requiere estar tanto tiempo hospitalizado. Simplemente para el ingreso que se le hace es para monitorear los signos vitales, el hematocrito y la lidesis. Después de eso, él puede irse de alta. Solamente se van a quedar hospitalizados los que tienen una alteración hemodinámica. Entonces, ¿cuál es la excepción de los niños que se quedan hospitalizados? Son los que tienen lesiones en varios órganos intraabdominales y los que presentan equimosis en la pared abdominal, como ya vimos anteriormente. Y tendríamos que preservar solamente el ingreso a UCI para los casos excepcionales, que serían los que tienen una hemorragia reciente, activa, o lesiones de grado 5 o lesiones recurrentes. Estamos hablando de hepático y esplénico. Muy bien. Cuando ese paciente está hemodinámicamente inestable, vamos a empezar con la transfusión. ¿Cuándo se empieza con la transfusión? Cuando la hemoglobina está menor de 7. Y hasta el 21% de los pacientes con lesiones de hígado y vaso van a requerir esta transfusión. Son los que se quedan hospitalizados, están hemodinámicamente inestables,
incluso pueden desarrollar shock hipovolémico y otras alteraciones. ¿Qué pasa? Si después de haberle pasado esta transfusión más de 40 ml de glóbulos rojos, el paciente sigue inestable, ahí ya no continuamos con el tratamiento no quirúrgico. Ahí empezamos el tratamiento invasivo o quirúrgico. Entonces, si ese paciente se le ha pasado transfusión más de 40%, no ha cambiado sus signos, entonces esto es un indicador que requiere una intervención quirúrgica como una angioembolización, que es lo más frecuente que se hace en estos casos. Así que, muy bien, entonces al paciente se le pasa 40 ml por kilogramo de hemoderivados y en las 24 horas no se restablece. Está hipotenso, menos de 50 milímetros de mercurio. Entonces decimos o consideramos, cuando ya estamos en este caso, consideramos que hubo un fracaso en el tratamiento no quirúrgico. Entonces necesitamos la intervención de la angioembolización. Aquí tenemos cómo es que tenemos un algoritmo, ¿no? Cómo es que vamos a llegar a este fallo de tratamiento no quirúrgico. Entonces, entra el paciente, se sospecha que hay una lesión hepática o esplénica o una peritonitis, entonces se sospecha que hay un sangrado activo reciente, sí. Le pasamos 20 ml de lactato de Ringer o cloruro. Si el paciente no responde a estos fluidos, se le pasa 10 o 20 ml de glóbulos rojos. Entonces, y en este caso, cuando ya no está respondiendo a pesar de los 20 primeros ml de derivados, consideramos que hay también otras causas de lesiones, ¿ya? Y si el paciente, a pesar de pasar los glóbulos rojos, sigue hipotenso, como ya mencionamos, menos de 50, o hay una falta de respuesta a estos hemoderivados, porque ya empezamos con hemoderivados, decimos que hay un fallo de tratamiento no quirúrgico y ahí tenemos que entrar a la angiografía, cirugía, o el médico el cirujano es el que va a decidir en este caso. Si entra o no entra, va a depender del paciente que está hemodinámicamente inestable. A este punto ya está hemodinámicamente inestable, ¿no? Pero aquí la decisión es crucial, es del cirujano. Eso lo mencionan varios artículos. Y pues también tenemos otras vías, ¿no? Que por ejemplo respondió a los primeros fluidos, entró a UCI, pero después que se le pase más de 40 ml, su hemoglobina no sube de 7, entonces continuamos con esto que ya mencioné. Y si en 24 horas sigue inestable, pues continuamos a esto. Entonces hay varias vías para llegar a esta etapa de la angiografía y embolización, ¿no? O cirugía si así lo requiere el niño. Pero lo que ya, o sea, es tratar de enfocar que en trauma cerrado en sí se recomienda el tratamiento no quirúrgico. Ya si pasa estos casos, recién se entra en el tratamiento quirúrgico. Sigue. Ok, cuando ya estamos en este punto que el paciente no ha respondido solo a hemoderivados, pues hacemos una angiografía y embolización. Como ya sabemos, la angiografía ponemos el contraste con un catéter para saber cuál es la arteria que está causando esta hemorragia. Y posteriormente tenemos que taponar, ¿no? Taponar esta arteria para así cesar esta hemorragia y así el paciente pueda estabilizarse. Entonces, los estudios muestran que sí hay una detección efectiva con el sangrado mediante esta angioembolización, pero esto netamente se hace en los pacientes que están inestables. No es como un tratamiento profiláctico o de entrada, no. Solamente cuando está hemodinámicamente inestable. Y ha sido efectiva también en los niños que tienen hemorragia digestiva alta, con lesión hepática o con sangrado de los conductos biliares. También podríamos usar esta técnica. Siguiente. La otra técnica que es bastante usada, creo que en los exteriores, no acá, porque como ya mencionó el doctor, no tenemos mucho esta CEPRE aquí, pues es la colangiopancreatografía retroendoscópica, que esto es más útil en los traumatismos hepáticos para diagnosticar y tratarnos de las lesiones graves de los conductos biliares. Entonces va a ser lo mismo, pasamos con el
el endoscopio. Este es el endoscopio, ¿no? Se hace una tensión de contraste y ahí podemos ver cuál es el vaso que está sangrando. Podríamos hacer un taponamiento, un stem, lo que necesite. Hay distintos tipos que se podría poner ahí y eso es dependiendo de lo que necesite este niño. El objetivo es cesar la hemorragia para así estabilizar hemodinámicamente a este paciente. Y pues con esto podríamos poner también endoprótesis en el conducto lesionado y pueden realizarse otras intervenciones terapéuticas como esfinterotomía y colocación de endoprótesis en la ampolla para bajar la presión del árbol iliar para que así no se exacerbe esta hemorragia. Siguiente. Y bueno, esto sería todo respecto al tratamiento de hepático y esplénico. Ya, luego también tenemos algunas consideraciones pediátricas para las lesiones que son en la parte renal. Es más común que un niño afecte lesiones su riñón que un adulto porque son las mismas características anatómicas que nos van a decir esto. En el niño este órgano está más grande proporcionalmente con el abdomen que en el adulto. También las costillas, la musculatura, la grasa perirenal tampoco están muy bien desarrolladas y eso hace que el riñón sea más susceptible de ser lesionado. Pero tampoco es una lesión tan frecuente que pase en estos niños. También para pedir estudios, como ya vimos, de imágenes, hay algunos criterios. No es que llegue un niño y yo pienso que puede que sea una lesión renal, a ver, voy a pedir una tomografía. No, hay criterios y tenemos que seguir estos criterios, ¿no? Y la ecografía también, como ya hablamos, que es un método rápido y es bastante utilizado en los niños y es mejor para utilizarlo en los niños porque sí nos resulta, ya que en adultos no está indicado para una lesión renal una ecografía, ¿no? Y esos niños que están hemodinámicamente estables, ellos suelen seguir con tratamiento no quirúrgico mismo para ellos. Bueno, las causas de las lesiones son mayormente la colisión de estos vehículos motorizados, las caídas de altura que van a tener estos niños, los golpes directamente ahí en estos niños, las fracturas de las costillas inferiores también pueden dañar el riñón y los accidentes de bicicleta que podemos ver bastante con estos niños. La evaluación inicial, como ya vimos también, pero vamos a repetir rapidísimo, tenemos que identificar y estabilizar estos niños que están inestables, ¿no? Entonces, hay algunas lesiones renales que pueden sí amenazar la vida de este paciente, que son muy raras de pasar, pero sí se pasan, ¿no? Que es un riñón destrozado o una laceración vascular con una hemorragia significativa o una disección de la arteria renal. Eso puede ser fatal para un niño, entonces tenemos que primero ya identificar más o menos si el niño está en shock, ¿no? Hipovolémico, algo así, yo tengo que pensar que puede ser algo más grave y generalmente acompañado de otra lesión de otro órgano también, ¿no? La sospecha diagnóstica se da cuando tenemos hematomas, el niño reclama que tiene dolor, ¿no? Hay una fractura de costilla, la hematuria macroscópica o microscópica. Hay literaturas que dicen que la microscópica a partir ya de 3, 5 eritrocitos por campo ya se le indica la tomografía, pero hay otra literatura que dice que tiene que ser a partir de 50, así que la macroscópica sí o sí ya tenemos que hacer una tomografía, pero la microhematuria entonces depende del criterio del doctor, ¿no? Generalmente está acompañada de lesión de otros órganos y también de shock. Sí. Cuando vamos a pedir examen de imágenes, ¿no? Entonces, como ya les dije, también cuando es la desaceleración vertical, ¿no? El niño cae y se baja en el piso, esto también hay que pedir una tomografía de todas maneras porque sí o sí va a estar lesionado otros órganos también. Y cuando tiene signos y síntomas clásicos de dolor en flanco, equimosis, y entonces sí hay que pedir, ¿no? El niño tiene historia, ya en su anamnesis ya está sospechando algo, entonces hay que pedir hacer este examen de imagen, ¿no? El manejo, el niño que está estable, es observación y en este libro que nos brindó el doctor decía algo muy
que me llamó bastante la atención es que este niño que está recuperándose de un traumatismo renal no tiene que estar en cama siempre. Él tiene que sentarse, tiene que deambular, porque si él se queda en la cama, echado ahí, ¿no? Paralizado, no hace nada, su estancia hospitalaria se va a tardar más y su recuperación también se va a tardar más. Entonces, así que si el niño está bien, lo deja ahí, lo vas a observar, pero que no esté totalmente en cama 100% del día, que camine, que se pare, que no, poco a poco, claro. Y si el niño está inestable, entonces ahí sí va a recibir la intervención quirúrgica, que es de emergencia. Acá tenemos una imagen de un niño que sufrió una lesión de grado 3, y acá tenemos los grados de acuerdo a la Asociación Americana de Trauma y Cirugía. La lesión de grado 3 entonces me indica una laceración que tiene más de 1 centímetro de profundidad, pero no hay extravasación urinaria, así que no se va a formar un urinoma, ¿no? Solamente se va a formar a partir de ese momento que hay la extravasación. Y acá vemos este niño en su riñón derecho, que parece que es bien grande, ¿no? Pero todavía este niño pudo recibir tratamiento conservador. No se hizo cirugía en ese niño y se recuperó sin complicaciones. Así que no siempre es necesaria una intervención quirúrgica en los niños. Muchas veces ellos se pueden recuperar sin la intervención quirúrgica, ¿no? Ahora, las lesiones pancreáticas en los niños son bastante raras, ¿no? No es común. Y no, así como lo de riñón no suelen producir las hemorragias bastantes como son la lesión hepática y esplénica, ¿no? El páncreas más bien va a liberar sus enzimas digestivas y eso va a provocar una inflamación ahí localizada, ¿no? Una inflamación peritoneal y retroperitoneal, porque sabemos que parte de nuestro páncreas está retroperitoneal y la colita que está intra, ¿no? Los mecanismos también son prácticamente los mismos, ¿no? Caídas verticales, colisiones, la bicicleta que los niños les encanta estar ahí, se caen, y también puede ser por una agresión física con palo. También en estos niños es muy importante descartar agresión física por parte de los mismos familiares o de una persona cercana. Hay que descartar eso, hay que ver bien si este niño no está sufriendo por esto, y muchas veces estos niños pueden llegar a presentar lesiones de órganos que son bastante complicadas, ¿no? Por ese tipo de agresión, y nosotros como médicos también tenemos que más o menos intentar identificar esto. ¿Ya? La sospecha diagnóstica entonces sería un poquito, nos acordamos de la pancreatitis, ¿no? Que es un dolor que se va hacia la espalda, ¿no? En flancos, sensibilidad en cuadrante superior derecho, también le va a doler en el epigástrico, a la palpación, y la distensión abdominal que va a tener este niño. El diagnóstico también es por tomografía, pero la vamos a pedir cuando existe un aumento de las enzimas, ¿no? De la lipasa y de la amilasa, siendo que la lipasa es la más específica y que dura más, ¿no? En el tiempo. Entonces, si están elevadas y si el niño presenta dolor, si presenta equimosis, si el dolor es en faja, ¿no? Entonces ya, vamos a hacer una tomografía. Acá vemos entonces una tomografía que muestra que hay una sección acá en el páncreas y produce también un hematoma, un líquido que salió acá de ese páncreas, ¿no? Que también puede contener las enzimas y todo, y eso se puede manejar también con observación o con pancreatectomía distal. Ahora vamos a ver. El tratamiento de los niños también siempre hay que considerar el tratamiento observador, conservador, y en último caso, si ya no se puede, ahí entramos entonces en el tratamiento quirúrgico. Así como el riñón, el páncreas también tiene su clasificación de acuerdo a la Asociación Americana de Trauma y Cirugía, y la clasificación 1 entonces es un hematoma, laceración, y no tiene lesión en el conducto, es superficial,
Después en el 2, la contusión importante, pero tampoco hay lesión en el conducto y tampoco hay pérdida de tejido. Y luego la laceración mayor sin lesión del conducto. El tercero es laceración, transección distal o lesión del parénquima con lesión del conducto. La cuarta sería proximal o lesión parenquimatosa que afecta la ampolla, o sea, ya está más complicado. Y la 5, la rotura masiva de la cabeza del páncreas. ¿Qué próximo? Y el tratamiento entonces puede ser tanto conservador cuanto el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos una foto de un pacientito que acá vemos lo que sobró de su páncreas. Y eso fue una pancreatectomía distal laparoscópica. Se le sobró una parte pequeña y sabemos que si no tiene más del 50% de su páncreas, entonces este niño ya va a tener una dificultad endocrina, ¿no? Va a necesitar de insulina por el resto de su vida porque ya no va a poder producir lo suficiente, ¿no? Y bueno, el quirúrgico podemos tener la pancreatectomía laparoscópica, que es esta imagen, la pancreatoyejunostomía y la pancreatogastrostomía. Esas son opciones de tratamiento quirúrgico en caso de lesiones en el páncreas. Entonces continuamos, ya vimos las lesiones de órganos sólidos y vamos a hablar acerca de las lesiones en órganos de vísceras huecas, ¿no? Lesiones intestinales no penetrantes. Dentro de las lesiones abdominales, las lesiones intestinales son de bajo porcentaje, ¿no? La literatura menciona menos del 5% y en alguna otra menos del 1% inclusive. Pero se considera estudiable para los niños, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de la lesión? Ya hemos repetido varias veces, la vamos memorizando. Los niños menores podemos sospechar de un maltrato infantil, ¿no? En niños mayores puede ser vehículos de motor, ¿no? Ya sea las lesiones por el cinturón de seguridad, lesiones por el manillar de la bicicleta, ¿no? Lesiones deportivas, ¿no? Por prácticas como lucha libre, las caídas de los caballos en la equitación, ¿no? Las zonas más afectadas son las que están situadas o cerca de las zonas fijas al retroperitoneo. En orden de presentación es el jejunio, el principal, el ilion, seguido por el duodeno, colon y recto, ¿no? Sabemos que el jejunio y el ilion están anterior al retroperitoneo. La mortalidad es hasta un 20% cuando hay perforación intestinal y esto puede agravarse hasta un 50% cuando ya hay lesión de grandes vasos. Siguiente, por favor. Entonces, cuando dijimos que en niños menores podemos sospechar de agregaciones familiares, físicas, ¿no? Por ejemplo, lesiones de tejidos blandos que podemos observar desgarros del frenillo, lesiones en la zona, la vía oral, ¿no? Como la zona de los dientes, paladar, en las zonas de las encías. Cualquier moretón que encontremos es sospechoso, ¿no? Quemaduras inexplicables, quemaduras por un objeto, que se vea que hay un objeto, por inmersión, ¿no? Fracturas de cráneo, ¿no? O clavícula en los periodos que no sean dentro de los periodos neonatales, ¿no? O cuando ya son niños mayores, en un año, fracturas de huesos largos, ¿no? Fracturas de las costillas. Intracraneales también en cualquier hemorragia o inmigroma subdural. Y las lesiones viscerales de la misma manera, ¿no? Que no tengan nada que ver con algún antecedente de algún accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, las lesiones gástricas, ¿no? Las lesiones gástricas, el mecanismo más frecuente en el cual se da estas lesiones es por rotura por presión alta del estómago lleno. Se produce con mayor frecuencia a nivel de la curvatura mayor y además son más frecuentes los garros no lineales. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a ver? No puede haber pacientes que tengan hematemesis, niños con hematemesis, ¿no? O salida de sangre que tienen una zona nasogástrica. Y el tratamiento principalmente va a ser el lavado abdominal, el debridamiento del estómago desvitalizado, ¿no? Y la reparación primaria. Algunas veces estas también pueden ser reparaciones laparoscópicas. En cuanto a las lesiones duodenales, las lesiones duodenales no siempre van solas, van acompañadas de lesiones pancreáticas por su proximidad, ¿no? Son infrecuentes y la zona más afectada es la segunda porción del duodeno. En niños menores de 4 años, la causa primordial es pues, maltrato físico, ¿no? Y en niños mayores de 4 años, por transferencias de energía, accidentes de tránsito, lo que hemos estado mencionando. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pacientes con vómitos mantenidos, dolor abdominal después de un trauma cerrado del abdomen
debemos sospechar de un hematoma intramural. ¿Cuál es el diagnóstico? Mediante un estudio contrastado, ¿no? Que veamos esófago, estómago y duodeno. El tratamiento también es médico mediante la sonda nasogástrica, pero si esto no resuelve, pues habría que hacer una reparación quirúrgica. También el duodeno, siguiente por favor. El duodeno se clasifica, así como hemos visto que las lesiones de riñón, las lesiones del páncreas se clasifican, las lesiones del duodeno también se clasifican en 5 grados. El primer grado vemos hematoma y desgarro, ¿no? Pero esto solo va a afectar a una porción del duodeno, ¿no? Y el desgarro es parcial, sin perforación. A nivel del segundo grado ya va a afectar a más de una porción del duodeno, ¿no? Y el desgarro es menor del 50%. El tercer grado ya hay desgarros que del 50 al 75% de la circunferencia del duodeno, o hay una alteración del 50 al 100%, ya casi todo el duodeno, pero si no nos encontramos en el segunda porción del duodeno, sino en la primera, segunda y tercera porción. En el cuarto grado hay una afectación más del 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno, y también afecta a la polla, al colédoco distal. Y el último grado, que es desgarro, que también hay daño vascular, ¿no? Va a haber afectación extensa de todo el complejo duodeno pancreático, y también hay una desvascularización duodenal, ¿no? Aquí podemos observar en esta imagen, ¿no? Que un paciente se sospechó que tenía una lesión duodenal después de que le tomaron una tomografía y ahí observaron que había líquido en la parte superior del abdomen y también había aire. Entonces, al entrar, observaron que había una sección transversal duodenal completa, ¿no? Que fue provocada por un accidente de bicicleta, ¿no? Que podemos tener cualquiera de nosotros, o en este caso los niños, ¿no? Los dos segmentos duodenales que parecían viables, lo que hicieron fueron, pues, repararlos mediante reparación primaria, ¿no? Una solución. Y luego se recuperó sin ninguna complicación. Siguiente, por favor. En cuanto a las lesiones del intestino delgado, las lesiones del intestino delgado, principalmente las que más se lesionan va a ser el ilio, como mencionamos, ¿no? Y el yeyuno. Las lesiones penetrantes se van a reparar mediante reparación primaria, ¿no? Que va a mediante hacer la sutura, ¿no? Lesiones no penetrantes o lesiones mesentéricas, mediante, si es que son tejidos desvitalizados, se debería hacer una resección y una anastomosis. En caso de que haya avulsión de la arteria mesentérica superior, que es un caso grave, se debería hacer una reconstrucción vascular urgente, pero esto normalmente, los estudios de los libros son de una alta mortalidad, ¿no? En este caso, el paciente que vemos acá, el adolescente de 14 años, que después de un accidente de tránsito, pues se les realizó una radiografía abdominal, se encontró que tenía pues, líquido libre en la radiografía abdominal, y vieron al entrar mediante la laparoscopía que había una perforación a nivel del ilio proximal, ¿no? Que se hizo a nivel del ombligo, se sacó en la parte, ¿no? Se hizo una resección primaria, se hizo y luego se introdujo otra vez el ilio a nivel del abdomen, y el paciente mejoró. En lesiones de colon, por ejemplo, el paciente puede estar hemodinámicamente inestable, y eso va a tratar individualizadamente, como lo mencionó mi compañera en la exposición previa. Y si está hemodinámicamente, podemos hacer desbridamiento y retención del tejido lesionado, seguido de una reparación primaria sin derivación fecal. En caso de que encontramos un paciente con peritonitis, ¿cómo lo encontraríamos? ¿No? Frecuencia cardíaca elevada, fiebre, signos de peritonitis, ¿no? En este caso, ¿qué se debería hacer? Inmediatamente es administrarle, si tenemos el diagnóstico que es una laceración de la víscera hueca, administrar antibióticos. Y lo que menciona, ¿no? Los libros, el acto de que fue lo que leí, la base, es la piperacilina y tazobactam y metronidazol, ¿no? Que cubran tanto la flora intestinal, que son los gram negativos, y los anaerobios, ¿no? Y por último, si es que tiene inestabilidad, pues hacer reposición de líquidos e inmediatamente llevarlo a sala libre. Si son lesiones rectales, el mecanismo de lesión va a ser agresión sexual por horcajadas, lesión por embarcación, por ejemplo, accidentes en motos de agua, motos acuáticas, ¿no? Y empalamiento accidental. El tacto rectal menciona que es poco confiable para detectar lesiones, pero sí es más útil la tomografía abdominopélvica, ¿no? Que puede ser con o sin anoscopía, o proctoscopía, o vaginoscopía, o cistoscopía. No más detalles en sí, ¿no? Por encima de la reflexión peritoneal, que se encuentra a nivel de T2, que es en la pared anterior del recto,
hasta la pared superior de la vejiga en varones y del útero en mujeres. Ahí se encuentra esta parte de la reflexión peritoneal. Si está por encima de esta, la intervención es igual a que el polvo, ¿no? Es apropiada la reparación sin derivación. Ahora, si está por debajo de esta de reflexión peritoneal, depende del grado de la lesión y si hay lesiones concurrentes. Ahora, si la lesión es menos del 50% de la circunferencia intestinal, la reparación va a ser transanal primaria y sin derivación. Si es más del 50% de la circunferencia intestinal o hay una destrucción considerable, debemos hacer una reparación primaria y derivación. Y por último, estas dos son aún menos frecuentes que las anteriores. Ya dijimos que las intestinales o de vísceras huecas son más infrecuentes que las de vísceras sólidas. Entonces, el traumatismo no penetrante del aorta abdominal debe ser infrecuente. ¿Y cuál es su mecanismo? Fuerzas de desaceleración intensas, ¿no? Que es el uso de cinturón de seguridad, rotura de la fase de la pared abdominal, ¿no? Fracturas de lesiones de columna lumbar o lesiones intestinales o lesiones de la cola de caballo. El tratamiento va a ser endovascular, mediante la prótesis en la aorta y los vasos ilíacos de los niños, pero también, al igual, es muy riesgoso, necesitas el material indicado, el profesional entrenado, ¿no? Y de alta mortalidad. Las lesiones diafragmáticas no penetrantes también es infrecuente dentro de los traumatismos abdominales cerrados. El mecanismo es aumento intenso y brusco de la presión intraabdominal. El diagnóstico algunas veces es tardío, ¿no? Y la presentación puede ser diferida. El tratamiento puede ser, como es diferido, tardío, la laparotomía por otras lesiones y encontrar, ¿no? Estas lesiones diafragmáticas. La reparación es primaria, laparoscópica o tracoscópica. La tracoscópica es la que más recomiendo porque te da mayor visibilidad del diafragma, ¿no? También te permite tener mejores accesos si es que tiene muchas adherencias. Y en la fase aguda, ¿no? Al ser agudo, no puedes decidir, entonces, lo preferible es abordar a nivel abdomen, principalmente. Y ya descartar si hay lesiones también a ese nivel. En este caso, como en la imagen podemos ver, era un paciente, ¿no? Que al tomar esta radiografía observaron que había aire a nivel del estómago, del intestino. Al ingresar, ¿no? Encontraron una hernia diafragmática traumática, ¿no? Al sacar de ahí al intestino, a la parte del estómago, y lo que hicieron fue solo una reparación primaria frontal y se manejó sin complicaciones. Ya. Bien, ahora sí vamos a hablar finalmente ya de las complicaciones. Como sabemos, los órganos que mayormente han hablado mis compañeras también que se lesionan y se perjudican en un niño sería el vaso, el hígado y el riñón. Entonces vamos a ver las complicaciones que podría haber después del tratamiento que se le da al niño, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, mayormente es no quirúrgico, pero después del tratamiento, ¿cuáles serían las complicaciones que podrían tener esos órganos? Entonces comenzamos con el vaso. Si hablamos del vaso, sabríamos que el dolor abdominal es como que algo frecuente que haya post-tratamiento no quirúrgico en el caso de una lesión no penetrante. Pero también podemos encontrar que en las imágenes podemos evidenciar cicatrización, que también sería después del tratamiento no quirúrgico. Y en casos poco frecuentes, pero que puede ser una complicación, tendríamos pseudoneurismas esplénicos o pseudoquistes esplénicos. Y en otros casos, ya un poquito más preocupantes, pero que tampoco no es muy frecuente, serían las infecciones post-esplenectomía, ¿no? Que le sacan el vaso al niño. Entonces, en los pseudoneurismas esplénicos, nosotros sabemos que son complicaciones vasculares por lesiones de la pared de un vaso, ¿verdad? Sabemos que eso es un aneurisma. Pero a diferencia de los aneurismas verdaderos que nosotros conocemos, el pseudoneurisma esplénico en este caso es de tejido circundante que comprime el parénquima asociado. Esto es más frecuente en las lesiones de alto grado y afortunadamente es habitual la trombosis espontánea. Entonces usualmente no se necesita un tratamiento, pero hay casos en los que sí se necesita. Entonces se le podría hacer una angioembolización. Usualmente en los pseudoneurismas que son sintomáticos o que ya le causan como que malestares al niño, ¿no? Entonces ya se podría considerar alguna angioembolización. Y si hablamos de los pseudoquistes esplénicos, sabemos que es un quiste uniloculares con revestimiento no epitelial, y a diferencia de los pseudoneurismas, estos no desaparecen espontáneamente. Entonces, ¿qué se le tiene que hacer? Se le tiene que considerar hacerle un drenaje percutáneo mediante una escleroterapia con alcohol. ¿Por qué? Porque el artículo refiere de que si le hace solo drenaje percutáneo, tiene alto nivel de fracaso. Entonces, se le considera hacer con escleroterapia con alcohol para mejor, más beneficios, ¿no?
Y también se le puede considerar en tratamientos o métodos quirúrgicos una esplenectomía laparoscópica o la marsupialización, que sería como hacer una bolsita en el quiste para poder drenar, ¿no? Pero ya son con tratamientos más quirúrgicos. Y como les mencioné, otra complicación del vaso también sería la infección, que sería fulminante, post-esplenectomía. Fulminante porque es poco frecuente, pero sí es importante reconocer o conocerla. Puede estar por una infección por estreptococo pneumoniae, por Haemophilus o por Neisseria meningitidis. Los niños pueden presentar síntomas como astenia, como conocemos, ¿no? El típico de una infección, cambio de color de la piel, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas y cefalea. Lo malo es de que si no se trata a tiempo y se deja que evolucione, tiene una evolución brusca y puede conducir rápidamente al coma o a la muerte en 24 a 48 horas. Y esto puede ser porque te dio shock, porque le dio hipoglicemia, acidosis, anomalías electrolíticas, dificultad respiratoria, coagulación intravascular diseminada. Entonces es importante por eso, ¿no? Que reconozcamos, porque el niño puede morir. Y entonces si no lo sabemos reconocer puede ser perjudicial. Entonces, para poder como un poquito controlar y prevenir, por decirlo así, esta complicación, podríamos darle 14 días después de la esplenectomía sus vacunas. Si es que no ha recibido o no están actualizadas, la de influenza, la de neumococo, la de, bueno, lo estoy mencionando, ¿verdad? Y se debe tener consideradas, si no están actualizadas, actualizarlas cada 3 a 6 años. También se le puede considerar darle alguna profilaxis antibiótica, y este tratamiento antibiótico que se le puede dar ya cuando comiencen los síntomas debe ser entre los primeros signos. O sea, yo tengo un niño que no tiene el vaso y veo que tiene, apenas está con fiebre o escalofríos, que puede ser una infección. En el libro consideran que ya se debería dar el tratamiento antibiótico. Inclusive dice que algunos papás deberían tener ya en casa ciertos antibióticos que el médico debería dar para que se pueda hacer, porque vemos que la evolución es rápida y debemos actuar rápido, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a hablar del hígado. Si nos referimos al hígado tenemos 3 complicaciones. Esas complicaciones en realidad el libro refiere que son poco frecuentes, tanto en el vaso como en el hígado, pero es importante conocerlas porque aunque sean poco frecuentes puede ser que nos toque alguna vez alguien con eso, ¿no? Entonces si vemos en el hígado podemos tener biloma, un pseudoaneurysma arterial hepático o una lesión grave del conducto biliar. Si tenemos un biloma, como ya se mencionó al inicio de clase, el doctor también había dicho, que es una colección de bilis en la cavidad abdominal. Esto puede tener los síntomas habituales al inicio, como el dolor abdominal progresivo en hilo, junto con la elevación de la bilirrubina y algunas pruebas funcionales hepáticas. Y aquí, para el biloma, se le podría hacer un drenaje percutáneo guiado por imagen. Después de hacer ese drenaje percutáneo guiado por imagen, lo ideal sería que se le haga un cultivo, porque a veces puede haber infección, entonces ya haciendo un cultivo podríamos abarcar más. Y te podemos dar antibióticos si encontramos que es un biloma infectado, ¿no? Y si hablamos de una lesión grave del conducto biliar, bueno, lo ideal, en un mundo perfecto, sería hacerle una CEPRE para el diagnóstico y para el tratamiento. Esto, usualmente las lesiones graves del conducto biliar, dice que son lesiones, son bilomas que fueron tratados empíricamente, entonces como que no trataron y no identificaron la lesión, y esto lo puede conllevar a una lesión del conducto biliar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta los bilomas y no solo tratarlos, sino también un poquito identificar, porque acá dice que a veces tratan mediante hepatorrafia y no identifican específicamente la lesión ductal. A ese tratamiento para la lesión grave del conducto biliar sería el drenaje percutáneo también guiado por imagen. Cuando hablamos del pseudoaneurisma arterial hepático, estos son relacionados ya con lesiones de grado alto y de grado 4 más. Y acá también la trombosis espontánea es baja, entonces hay mayor riesgo de sangrado en estos pseudoaneurismas, a diferencia de los pseudoaneurismas de vaso que mencioné antes, que sí es más probable que tengan una trombosis espontánea. Y si hablamos del riñón, que sería el último órgano del que vamos a hablar de las complicaciones, tenemos también a los pseudoaneurismas renales, al urinoma y a la hipertensión. Si hablamos de los pseudoaneurismas, estos es común, son posibles en las lesiones penetrantes y no penetrantes de grado alto. Y los síntomas iniciales que podemos encontrar en estos pacientes pueden ser hematuria, hipertensión o dolor abdominal. El tratamiento de primera línea es la arteriografía con embolización de pseudoaneurisma y
si estamos ya en un paciente con inestabilidad hemodinámica, lo ideal sería que hagamos un tratamiento quirúrgico. Ese de inestabilidad hemodinámica usualmente es por la rotura o porque hay una angioembolización infructuosa, ¿no? Ya no embolizamos y no hay, ya podríamos considerar un tratamiento quirúrgico. Y el urinoma, ya sabemos también creo cuál es la definición, que sería la colección de orina cerca del riñón, que es porque hay una lesión también de grado alto, usualmente son lesiones de grado alto que afectan el sistema colector. Esto puede provocar a la larga, porque esto pues, si es progresivo y es continuo, puede provocar una rotura en la unión pielo-ureteral. Algunos pueden ser asintomáticos y el drenaje también podría ser, el tratamiento también podría ser por drenaje percutáneo y una endoprótesis ureteral. Y si hablamos también de una complicación del riñón, podría ser la hipertensión. Es frecuente, dentro de lo no frecuente que es estas complicaciones, pero tanto en la lesión no penetrante, pero también podemos hablar del riñón de Paget, que no sería la hipertensión específicamente ocasionada como que etiología del riñón, sino sería por una hipertensión renal por compresión externa de este órgano, que también es menos frecuente, pero podríamos considerarlo. Siguiente. Esas han sido las complicaciones, ¿no? Los tres órganos mayor afectados, por decirlo así. Si hablamos del seguimiento ya después de todo esto, para terminar, tendremos que tener en cuenta tres cosas importantes. La restricción de la actividad, la repetición de las pruebas de imágenes tanto en la lesión hepática o esplénica como en las lesiones renales. Si hablamos de la restricción de la actividad, hay que ser un poco conscientes y sabemos que decirle a un niño que no corra, que duerma todo el día, que esté sentado en su casa y que no haga nada, como se le podría decir a un adulto, es mucho más, ¿no?, complicado decirle. Entonces por eso restricción de la actividad no se dice como reposo absoluto, porque sabemos que los niños es un poco más difícil cumplir, pero sí se le debe restringir la actividad, tampoco le vamos a dejar al niño que haga todo lo que quiera, ¿no? Se debería restringir la actividad a lo máximo que uno pueda hacer. ¿Cómo cuánto tiempo se tiene que hacer? Tiene que ser el grado de lesión, por ejemplo el grado de lesión 4, más 2 en semanas. Entonces 4 más 2, 6. Entonces 6 semanas de restricción de la actividad. Y también tenemos que considerar que hay algunas revistas guías, que dicen que no necesariamente tendrías que tener a un niño, o sea, decirle que no vaya al colegio después de haber tenido ese episodio, ¿no? Sino que después del alta que tú le puedes dar, si se le evalúa el niño, podrías considerar decirle que puede ir al colegio, pero que no haga actividades, o sea, que sí o sí no haga actividades que levanten los pies del piso, como por ejemplo deportes, gimnasia o alguna tipo de actividad fuera de lo académico que podría ser que haga en el colegio. Entonces, podría ser un poco controversial porque no todo recomienda que tenga restricción de actividad. Entonces, también podemos considerar la repetición de las pruebas de imágenes como seguimiento. En el caso de las lesiones renales, sí nos ayuda porque dice que puede medir la función renal y evaluar la cicatrización, como que vamos viendo cómo va evolucionando las lesiones. Se le hace una gamografía con este DMSA, es ácido dimercaptoxílico en el periodo inicial y avanzado, que nos puede ayudar a un seguimiento y a una estimación de la función renal. Y también le podemos hacer una ecografía de seguimiento cuando hay afección del sistema colector. Y esto se podría realizar a los 3 meses, ¿no?, para ver cómo va la evolución, cómo va la elaboración o la función renal. En el caso de las lesiones hepáticas o esplénicas, no hay mucha evidencia de que te sirva hacer un seguimiento. En el caso de la lesión renal sí hay mayor evidencia, pero en las hepáticas o esplénicas no te sirve mucho hacerle tanto seguido. Pero podríamos considerar hacerle una ecografía en los niños con mareo, aturdimiento, ictericia, dolor abdominal o de hombro progresivo. Entonces ahí sí podríamos considerarle hacerle una ecografía. Gracias. Sí, ella expuso todo, ¿no? Listo, doctor. Gracias. El doctor dice que ya. ¿Cómo? ¿Debate? Claro, 10 minutos. ¿Tienen preguntas? Chicos, ¿alguna pregunta? Aquí. A ver, 1, 2. Shirley. Primero A su Shirley peli. Gómez.
Gómez. ¿Por qué se recomienda en la lesión renal realizar actividad en vez de que el niño esté postrado? Ya, entonces esto, lo que dice el libro, no es que realice actividad, pero que no esté Sería una postrado, preguntita, que una se pregunta siente, con que respecto. camine, y esto es para que él se pueda recuperar más rápido. A revés de lo que pensamos, ¿no? De acuerdo al libro, la bibliografía, ¿no? Si el niño sí se para, camina un poco y no está siempre echado, eso ayuda para que su recuperación sea más rápida y que ya se pueda ir de alta más rápidamente que los otros niños que se quedaron echaditos ahí sin hacer nada. Entonces es por algo más estadístico que algo que pase dentro del niño para que... Claro, es la información que tengo, no te sabría decir más allá de eso, ¿no? Lo que pasa es que el reposo es la evaluación, como en toda la patología, es individual del paciente. El niño que tiene un trauma severo, de hecho que el reposo va a ser mayor y hospitalizado. A un niño que ha caído de la bicicleta y los papás lo llevan para ver si es que hay algo, ¿no? Y el niño está ahí con un cierto, puede tener pequeño sangrado intraabdominal y capaz solamente requiere un reposo muy leve, ¿no? Un grado 1 no requiere un reposo más de 3 o 4 o 5 días, ¿no? Pero eso va a depender del tipo de trauma y el órgano lesionado. Es diferente hígado que riñón, por ejemplo. El riñón está en el retroperitoneo, o sea, no se mueve mucho el riñón. El hígado sí, o sea, las cosas cambian ahí. Es individual el reposo, que uno ve. Siguiente. Sí. Hola. Sí, hola, te diga. Mi pregunta iba acerca de la clasificación de los traumas, ¿no? Si bien sabemos que esto es una clasificación de trauma renal, pero en el adulto, ¿no? Esa es la misma. Es la misma. En el niño es la misma. Es igual. Y en cualquier edad. Sí, Sí, se considera la misma clasificación. Y en todos los órganos. sí, sí, es similar. Sí, en el artículo que vimos, que es de justo estas tablas estaban para traumatismos pediátricos. Entonces son las mismas tablas, ¿no? ¿Qué más? ¿Hasta qué edad en un trauma esplénico, que han dicho que es el más frecuente, no es el hepático? El esplénico es el que menos se opera, ¿no? Ha dicho de que da sepsis si es que le sacan el vaso al niño, y en el adulto no le da sepsis si le sacan el vaso. No, ¿por qué? Siempre la respuesta, ¿por qué? A ver, Arnold, ¿sí? En la inmunidad del niño se desencanta. En el adulto el niño se está desarrollando recién el sistema inmunológico. No, el niño se involucra, ¿no? En el adulto. Se involuciona. ¿Por qué? El vaso hasta qué edad produce inmunidad. 8 años por ahí, ¿no es cierto? Después de los 8, 9, 10 años, ya el vaso tiene la función más de eliminar las plaquetas, los eritrocitos que están dañados. Pero desde el punto de vista inmunitario, hasta los 8, 9, 10 años, produce los anticuerpos que requerimos para toda la vida. Entonces, por eso al adulto, antes, ¿qué es lo que pasaba? Antes, un trauma abdominal en adultos iba, lesión de vaso y lo sacaban. ¿Sí? Los cirujanos pediatras no podíamos hacer eso. De ahí viene el tratamiento no quirúrgico, viene de los cirujanos pediatras, porque en el adulto todo era cirugía. En cambio, el cirujano pediatra decía, no, pero si yo le saco el vaso, que era lo más frecuente, como dice su compañero,
Este niño moría por sepsis. ¿Cuánto tiempo hay para actuar en un vaso? Entonces de ahí viene el ¿Lo han dicho? tratamiento, de ahí parte el tratamiento no quirúrgico del Entonces, trauma abdominal. hasta operarse. Y se vio que los niños que no se operaban, a comparación de los que se operaban, ¿Y eso lo puede vivían hacer, más, lo puede hacer tenían un menos médico general? comorbilidades. Y de ahí pasa al adulto también. Es una de las patologías que más, que primero se hizo en niños. El tratamiento no quirúrgico. A ver, si quedó grabado esto, el mensaje de sus compañeros. Peralta, Enid. ¿Quién es Peralta? Peralta. ¿Cuándo se pide imágenes en un traumatismo abdominal cerrado en general?